Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Antes de dar paso a la conferencia, me permito agradecer a todos ustedes quienes asisten esta mañana con nosotros, especialmente de los municipios de Tezoyuca, Nicolás Romero, Jalatlaco, Nezahualcóyotl, Tepozotlán, Valle de Chalco, Xonacatlán, Chapultepec, Tenango del Valle, Xoyaniquilpan, Calimaya, San Antonio la Isla, Metepec, Tecámac, Ozumba, Atlacomulco, Teotihuacán, Zumpango, Chiautla, Atenco, Juchitepec, Chalco, Jiquipilco, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Axapango, Isidro Favela, Cuautitlán, Tenango del Aire, Jaltenco, Tepetloostoc, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. Muchas gracias, bienvenidos. Muy buenos días, señores y señores. Mauricio, muchas gracias por invitarme. Hemos compartido el mundo de las telecomunicaciones desde hace mucho tiempo, cuando efectivamente tú eras senador de la República y tenías a tu cargo la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Desde ahí nos dimos a la tarea de trabajar algo o mucho sobre la cuestión de las telecomunicaciones. Yo le agradezco al Instituto la oportunidad de estar aquí con ustedes y espero que esta plática nos sirva de algo, porque vamos a hablar de un tema que cabalga día con día, que va trotando, que va caminando, que va cambiando y que no hemos agotado. ¿Por qué no hemos agotado? Porque la primera parte que tenemos son las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aún nos falta la Constitución del IFETEL, del Instituto de Telecomunicaciones. También nos falta la Constitución de la Comisión de Competencia Económica en calidad de órganos autónomos. También nos falta el complemento a la Constitución, es decir, nos faltan las leyes secundarias. No sé la verdad cuántas leyes secundarias vaya a haber necesidad de modificar, pero aquí estamos para hablar de telecomunicaciones, de radiodifusión y un poco de lo que es competencia económica, que no es un tema que manejo mucho, pero que es un tema que finalmente va a caer por su propia naturaleza en donde debió haber estado desde que se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995. ¿Por qué lo digo? Porque esta ley tiene 3 referencias a mercados relevantes y se lo deja a la Comisión de Competencia Económica. Entonces se volvió una fiesta entre la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y la Comisión Federal de Competencia, en donde el tema iba, regresaba y terminaba finalmente en los juzgados, terminaba en juicios que a la fecha muchos de ellos no se han agotado. ¿Cuál es la problemática previa a las reformas? ¿Por qué se generaron las reformas a la Constitución Federal? Muchas de ellas no debieran de estar en la Constitución Federal. Pero entonces se pensó que para poner remedio a la problemática generada en 2 sectores, fundamentalmente el de las telecomunicaciones y de competencia económica, pues se tenía que poner orden hasta la Carta Magna para que no hubiese lugar a dudas y para que los actores involucrados tanto en el sector de las telecomunicaciones como el sector de la radiodifusión entraran en cierto orden. Entonces decimos, cuestionamiento en la actuación de los órganos colegiados. Bueno, se crean órganos colegiados para que se tomen decisiones colegiadas cuando se van a otorgar concesiones, cuando se va a resolver sobre determinados actos administrativos. Y refiriéndome de manera específica a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues decimos para que emita resoluciones en casi todos los ámbitos. En materia de telecomunicaciones no todo llega a un pleno, al pleno de la COFETEL, pero lo de radiodifusión sí.
porque legalmente es cuestionable la existencia de una unidad de radio y televisión, porque no hay un reglamento interior que hubiese concretado las reformas a la Ley de Telecomunicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. Entonces, todo esto de radiodifusión va al Pleno y se volvió un cuello de botella. Entonces, nosotros leemos día con día en el periódico, lamentablemente nos enteramos qué están pasando en estos sectores, por qué se está peleando Telmex, por qué está discutiendo Axtel, por qué Telefónica, por qué Televisa, por qué Televisión Azteca, y son noticias recurrentes. Esta es información pública, pero además también podemos constatar que entre los miembros y hablo en específico en materia de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues no se ponen de acuerdo, uno dice sí el mismo día y en la misma nota el otro dice no, o cuando están las reuniones del Pleno hay 3 que están de acuerdo y 2 que están en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los reguladores? Bueno, no se ponían de acuerdo y su vida prácticamente la podíamos leer día con día en los periódicos, en los medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión. Había que poner orden. En la Comisión Federal de Competencia sucedió lo mismo. Hoy están ambos órganos colegiados callados porque ya viene un gran cambio, pero los comisionados de igual forma pues litigaban, por así decirlo, en los periódicos. Todos los días salía lo que dijo el presidente, alguno de los miembros de este cuerpo colegiado que no estaba de acuerdo, en fin. Entonces había que poner orden en los órganos colegiados. Estimo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es el mejor remedio. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que hablemos probablemente de un órgano autónomo en materia de energía, que hablemos de un órgano autónomo en materia de salud. Esta es una preocupación como académica, pero sí les quiero decir que solamente a través de la Carta Magna del texto fundamental era necesario poner un orden, darle mayor autonomía a estos órganos autónomos colegiados para que puedan resolver en la parte de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. ¿En qué proceso estamos? Bueno, tengo entendido que hoy es la fecha en que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, deberá de mandar la lista de los primeros las primeras 7 opciones para comisionados del IFETEL. Hay un procedimiento establecido en las reformas constitucionales, eso podemos verlo, tenemos acceso, ya se culminó por parte de las personas del comité encargado de darle las propuestas al señor presidente, y esto ya está en el Senado. El Senado va a disponer de 10 días naturales para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, y probablemente 1 o 2 o 3, no sabemos cuántos, puedan ser no aceptados por el Senado de la República, y el señor presidente tendrá que volver a hacer este proceso. Pero no más tarde, pienso yo, que al 15 de septiembre ya tendremos conformados al IFETEL y a la COFECO como órganos autónomos. Yo tengo una preocupación que seguramente ustedes han de compartir conmigo. Órganos autónomos. Bueno, tenemos el IFE. Estos órganos autónomos se sustraen a lo que nosotros normalmente manejamos como parte del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo está conformado por el sector de la Administración Central y auxiliado por el sector paraestatal. Entonces, nosotros hablamos del Poder Ejecutivo como un todo. Hablamos del señor presidente de la República porque él es el Ejecutivo, y un todo auxiliado por secretarías de Estado y auxiliado por las entidades paraestatales. Pero los órganos autónomos, estos órganos autónomos cobran una gran relevancia en cuanto a su autonomía para resolver, para operar, con un manejo adjetivo en todos los aspectos, y contrario a lo que pudiéramos pensar,
El Ejecutivo Federal, y esto lo vamos a ver en el artículo 27 constitucional, que es uno de los que se modificó, el Ejecutivo Federal lo que se está reservando es el establecimiento de las políticas públicas, pero en materia de otorgamiento de concesiones, en lo que se refiere a telecomunicaciones y radiodifusión, se lo deja al IFETEL. Entonces, esto es una cuestión sobre la que tenemos que pensar, porque no hay un recurso mayor al acudir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el 27 constitucional, si mal no recuerdo, vamos a ver que lo único que le queda en la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay otros temas distintos al que estoy manejando en materia satelital, es que le pidan opinión técnica cuando se vaya a otorgar una concesión. Este procedimiento era al revés. El secretario de Comunicaciones y Transportes pedía opinión técnica al órgano regulador, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Entonces debemos de pensar que el secretario de Comunicaciones y Transportes habrá de tener un área para que revise y dé una opinión técnica. Pensé que se iba a terminar la doble ventanilla, pero habremos de tener algunas sorpresas en las leyes secundarias que todavía no puedo acotar, y que pienso que uniendo la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, estamos hablando de una ley de un poco más de 300 artículos, que es lo que sabemos extraoficialmente que está ocurriendo. Bueno, entonces se cuestiona la actuación de los órganos colegiados, no se ponen de acuerdo, discuten, se pelean, etcétera, pierden seriedad, pierden respeto, entonces no ejercen las funciones de control que tiene el Estado, se manejan de otra forma. Había que poner orden. Entonces, en la Carta Magna no habrá quien cuestione la naturaleza de estos órganos. La recurrencia permanente a los procedimientos judiciales y administrativos es una cadena. Si los órganos plenarios emiten resoluciones contradictorias, resoluciones que no están debidamente motivadas y fundadas, pues obviamente se estaba dejando la resolución de los asuntos de telecomunicaciones y radiodifusión al Poder Judicial. Como les comentaba hace unos momentos, algunos juicios que iniciaron más o menos en 2007-2008 todavía están en un proceso ante un proceso judicial no resuelto, y lo vamos a ver un poco más tarde. ¿Por qué la propuesta del Ejecutivo Federal, que fue una propuesta debidamente coordinada por el Pacto por México, sin obviar la importante labor que tiene el Congreso para hacer leyes? ¿Por qué se llevó a esta instancia la cuestión de la resolución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Hay que cerrarle la puerta a la gran cantidad de amparos que retardaban los procesos de resolución y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones. Falta mucho por hacer. Vamos a ver las leyes secundarias que nos dicen, porque ahí vamos a ver alguna cuestión importante. Pues todo esto, como decía, es una cadena, falta de seguridad jurídica. Para un mismo asunto, o para asuntos iguales, perdón, se dice sí para uno, se dice no para el otro. Entonces, obviamente, recurren a los tribunales judiciales o a los tribunales administrativos, aunque hoy en día se deja únicamente abierta la puerta para el juicio de amparo indirecto sin suspensión. Entonces, esta falta de seguridad jurídica, bueno, pues es parte de la cadena, parte de que los órganos administrativos no han cumplido con su función. Por lo tanto, hay juicios. ¿Por qué? Por falta de seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en nuestro país en materia de telecomunicaciones? Ustedes saben que está parada las inversiones. ¿Cómo van a invertir si obviamente no hay seguridad, no hay certeza jurídica? ¿Por qué a Telefónica le dices que sí? ¿Por qué a Telmex le dices que no? Siendo el mismo asunto. No importa cómo se llamen las empresas. Aquí el principio de igualdad debe regir, más allá que el principio de equidad. Inactividad regulatoria. Seguramente lo puse en sentido inverso. Yo estoy convencida que la pirámide kelseniana, que ustedes conocen muy bien,
parte de la norma fundamental de la Constitución, luego tenemos el plano de las leyes secundarias, luego tenemos los reglamentos y al final tenemos algún tipo de disposición administrativa que es congruente necesariamente con la norma fundamental. Bueno, yo hablo de inactividad regulatoria en el sentido de que hay una serie de disposiciones administrativas que se sustraen de la propia ley, que se sustraen de la Constitución, y de ahí viene también la falta de seguridad jurídica. Entonces, la inactividad regulatoria yo la estoy enfocando, aunque no, porque en el sentido de que no hay reglamentos, un reglamento de una disposición de una ley. Esto sí le da certeza y seguridad jurídica al gobernado, pero esta inactividad regulatoria, la falta de reglamentos, por ejemplo, el reglamento interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, bueno, desde el 2006 a 180 días que se dijo que debiera de emitirse, pues obviamente no se ha emitido, y siempre he pensado que debiera haber algún tipo de sanción a quienes no hacen su trabajo, pero no se da. Entonces, tenemos una serie de disposiciones administrativas que lamentablemente han coadyuvado para que los particulares concesionarios promuevan juicios ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Federal de Justicia, de Poder, siempre he dicho mal, Poder es es la instancia administrativa para presentar y promover recursos administrativos. No es un poder, es una instancia juzgadora en la parte de derecho administrativo, que no sé qué materia le van a dejar hoy en día, si todos se van a ir por la vía del amparo indirecto, en donde no hay suspensión. Ahorita regreso con el nombre correcto, porque aquí junto está también exactamente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es muy importante este tribunal, pero lamentablemente vamos a ver que la limitación para la presentación de los recursos ante el propio órgano que emite los actos, y sobre todo se va a inhibir la presentación de los recursos, no sé cómo vaya a modificarse la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el sentido de que no voy a poder o como particular presentar un recurso ante el tribunal. Esto es parte de los cambios que vamos a ver, obviamente, con las modificaciones que están generadas en la Constitución Federal. Las problemáticas existentes en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque ¿cuál es la exposición de motivos? Yo me imagino que ustedes han leído el decreto de reformas, y la verdad no sé si tuvieron oportunidad de leer lo que nos llamaríamos la exposición de motivos o el diario de debates que se generó por parte del Senado de la República al emitir la minuta, en cómo ellos adecuaron la minuta que les mandó la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Entonces, cuando vemos cuáles son las problemáticas que se están resolviendo en la Constitución, a mí, como estudiosa del derecho administrativo, me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque si yo voy a resolver ahí la apertura en la inversión extranjera directa al 100% en materia satelital, bueno, obviamente estoy hablando de un problema específico que atravesaba la Satélites Mexicanos, nuestra empresa de satélites mexicanos, SatMex, porque las deudas lo fueron comiendo, se fueron generando bonos, préstamos de inversionistas, y finalmente lo que era muy obvio era que la participación en SatMex era el 100% de inversión extranjera directa. Entonces, yo estoy usando la Constitución, yo constituyente, ¿para qué? Para resolver un problema específico en materia satelital. Luego tenemos que la apertura en inversión extranjera directa, bueno, tenemos una empresa que siempre ha estado pidiendo, que es Telefónica, que se diera mayor la posibilidad de que la inversión extranjera directa fuera inclusive hasta un 100% en telefonía fija. Recordemos que la telefonía celular, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, sí está abierta.
Es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, en la cual el capital puede estar integrado al 100% por inversión extranjera. Esto a mí me preocupa. Son empresas mexicanas porque de acuerdo a la ley son las únicas que se les pueden otorgar concesiones para instalar, operar y explotar redes o servicios de telecomunicaciones. Y me preocupa porque pudiéramos convertirnos en terminales de redes extranjeras. Hay 2 o 3 empresas que están operando en ese tenor. En una junta me comentaban que, pues, ¿qué es lo que se podía hacer? Bueno, pues solo aplicar la ley, ¿no? Los medios de control de que dispone el Estado, pues son explícitos. Le aplico la ley, compruebo que está operando, que somos terminales y que el centro operacional está en el extranjero, bueno, pues le voy a revocar la concesión debidamente motivada y fundada, inicio un procedimiento y le revoco la concesión. Entonces, a veces los grandes problemas se solucionan aplicando la ley. Esto es muy importante. Lo que se les olvida a las autoridades a veces es que hay que fundar y motivar el acto. Y lo que se les olvida es que el hecho de poner 50 artículos no significa que esté debidamente fundamentado. Decía yo que se resuelven problemas específicos y no generales. Estamos hablando de la inversión extranjera. Hay otra parte muy importante en la cuestión de inversión extranjera, que es la participación en la radiodifusión hasta un 49%. Ustedes saben que tratándose de radiodifusión de conformidad con la ley de inversión extranjera, la participación en este sector es 0. Sin embargo, no podemos obviar una realidad constante que es la relativa a que a través de la inversión neutra pues se ha llegado a tener las empresas con restricciones de inversión extranjera directa a 0 o las del 49%, bueno, pues la inversión extranjera en neutra se va hasta un 95%, entonces aquí como que se pone o se trata de poner la casa en orden. Estas reformas precisamente en materia de inversión extranjeras entraron en vigor al día siguiente de publicación del decreto que modifica la Constitución, es decir, entraron en vigor el 12 de junio de 2013. No sé de cuánto tiempo disponga, pero a veces prefiero que no lean el currículo y prefiero presentarme como Rosa María Ramírez de Arellano, abogada de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, que me llena de mucho orgullo. Eso es muy importante y me formé obviamente en el gobierno federal. Comentarios con relación a cada reforma constitucional. Bueno, tenemos modificaciones, si podemos ir al otro documento, por favor, al decreto. Uno de los artículos que se modifica es el 6º. Ustedes saben a qué se refiere el artículo 6º constitucional. Y este artículo le hacen 2 adiciones importantes. En el primer párrafo se dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Yo sé que este artículo está en el capítulo de garantías individuales, pero aquí se está reiterando que es mi derecho como ciudadano a tener libre acceso a todo tipo de manifestaciones, con las restricciones que el 6º constitucional nos señala y que son muy obvias. Una es que no haya ataque a la moral, la vida privada o a los derechos de terceros, provoca algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y la adición es: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Esto es muy importante. Otra parte, muy bien, no hubiera podido hacer eso. Otra parte es el párrafo 3º de este artículo, que nos dice: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, estamos hablando de las TICs, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Cuando a nosotros nos comparan en las TICs, que estamos en el antepenúltimo lugar dentro de la OCDE, la verdad es que este es un organismo de ricos, no somos comparables. Podemos comparar a los iguales, pero no a los desiguales.
Entonces, yo pienso que en esto el gobierno federal pudo hacer un poco más, y no solamente garantizar el derecho a la radiodifusión, las telecomunicaciones, a las TICs, pudo haber hecho algo más, porque cuando se trabaja en el sector de las telecomunicaciones, ustedes pueden constatar, obviamente, que en las concesiones se establece la obligación de una cobertura integral del área territorial que se den las concesiones, o se dan porcentajes, pero entonces si el gobierno federal aplicase lo que establecen los títulos de concesión, probablemente en este sector no estuviéramos tan rezagados. Si no hablo de las telecomunicaciones o la radiodifusión, que son sectores cubiertos en su mayor parte. Pero, ¿cuál es la idea del gobierno federal? Y esto es muy importante que ustedes lo vean en la parte introductoria de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Es muy interesante por qué garantizar el acceso de la banda ancha e Internet. Yo no puedo garantizar el Internet, aquí hay un error de origen. El Internet es la red de redes y no es la red de nadie. Y todo el mundo la podemos utilizar y todo el mundo podemos tener acceso. Aquí precisamente lo que nos dan es el acceso a Internet. Pero ¿cuál es la idea del gobierno federal? La idea del gobierno federal es que en la casa de Chonita, localizada en el Cerro de la Guitarra, un área remota, un área de alta marginación, tenga acceso y conectividad. Muchos han dicho, y lo acabo de escuchar en una plática en el canal del Congreso, hablando de la democratización de los medios, y sobre las reformas a la Constitución, que decían, bueno, pues a lo mejor a Chonita le interesa tener agua, le interesa tener luz, le interesa tener vestido. Bueno, pero yo como gobierno, ¿qué me interesa? Dar educación, educación para todos. Es uno de los 5 ejes establecidos por el actual gobierno. Entonces, parte de esta educación es llevarles el conocimiento a través del acceso a Internet y servicios de banda ancha. En la cuestión de banda ancha estamos un poco atrasados porque para llegar a la orografía de nuestro país es realmente accidentada, ustedes la conocen bien, tenemos la Sierra Madre oriental, la occidental, el nudo mixteco, entonces estamos rodeados de cerros, de montañas, de volcanes, etcétera. Entonces hay áreas clasificadas por el INEGI de 4 formas: uno, las áreas que no son marginadas, las áreas que tienen todo, las áreas que les falta algo, tiene otra denominación, no la coloquial que estoy hablando, las áreas las áreas marginadas y las áreas de muy alta marginación. Estas últimas 2 las encontramos fundamentalmente en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en el sureste de la República. Entonces, con esta orografía, ¿qué es lo que podemos utilizar? Probablemente la fibra óptica es muy costosa. La microonda, usando frecuencias y línea de vista, también va a costar. Para eso están los satélites. Entonces, cuando hablamos de banda ancha, estamos hablando de banda Ka. Esta banda Ka, para múltiples servicios y con un gran ancho de banda y a través de la comunicación vía satélite, sí nos da la opción de llegar a estas áreas no cubiertas. Hay una empresa telefónica que, por virtud de su título de concesión, sí ha cumplido en conectar a poblaciones de hasta de 250 pobladores, pero no todas las demás empresas han llegado. Esto es fundamental que lo hagamos, ejercer y aplicar la ley para que quienes en su título de concesión tengan obligaciones de cobertura y conectividad sean efectivos. Aquí señala algo importante: el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Cuando hablamos de competencia, yo les puedo dar como gobierno a ustedes 100 megahercios. Pero si ustedes no saben aplicar la tecnología adecuada, no saben comercializarla, no tienen el equipo necesario para poder hacer viable y redituable, ¿para qué les doy 100 megahercios? Entonces aquí estamos hablando de que bien es cierto que el espacio es finito, que no se agota, pero estamos hablando de que no se optimiza.
Esta es una cuestión muy importante cuando hablamos de competencia. Pueden tener todo el ancho de banda, pero si no saben comercializar, si no saben aplicar las tecnologías que son las pertinentes, pues entonces su negocio está condenado a no ser un negocio precisamente, pero peor para nuestro país, porque si estamos dando una concesión que es un riesgo para el particular, también estamos esperando del particular que retribuya al Estado por el uso de un bien del Estado como es el espectro radioeléctrico. Este artículo nos dice que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones tenemos lo siguiente: el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. Suena muy atractiva la redacción y pudiéramos decir, ¿es declarativa? No, esta es una política de Estado. Y tan es una política de Estado que podemos verla reflejado claramente en el Plan Nacional de Desarrollo. E insistimos, es uno de los ejes también del actual gobierno. Hablamos de inclusión digital, ¿por qué? Una manera de optimizar el espectro radioeléctrico es su conversión de lo analógico a lo digital. Podemos ocupar el mismo ancho de banda, pero con la tecnología digital podemos multiplicarlo. Un canal pueden ser 20 canales. Bueno, aquí viene una cuestión muy importante. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y lo mismo le aplica a la radiodifusión. Ustedes saben que por virtud del artículo 28 constitucional, el régimen de servicio público debe de estar incluido para que los servicios tengan el carácter de públicos. Entonces, en esta reforma, no se toca aquí el 28 en esta parte, se dice que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, así como la radiodifusión. Quiero señalarles que la Ley de Telecomunicaciones vigente a partir de 1995 no habla de servicios públicos, porque no habla ni siquiera de servicios. Habla de infraestructura, habla de redes públicas de telecomunicaciones, habla de comunicación vía satélite, pero no habla de servicios. Los servicios se incluyen en las concesiones. Esto deja un poco débil. Sin embargo, en las concesiones nosotros podemos encontrar la teoría de Duguid, de Bonnecas o todos aquellos estudiosos del derecho administrativo en cuanto a lo que es el servicio público, su alcance, en cuanto a la prestación de los servicios de manera uniforme, de manera con precios asequibles, permanente, todas las características del servicio público. Esto lo tienen los títulos de concesión cuando hablamos de calidad, cómo los tienes que prestar. Pero la ley tiene que calificar que tienen que ser servicios públicos. Si la ley de telecomunicaciones con la de radiodifusión, que van a ser un solo cuerpo legal, no lo dicen, ya lo tenemos en la concesión, y así va a ser, en la Constitución, perdón. Bueno, una cuestión importante, estamos hablando del texto constitucional, es el contenido de la publicidad o la propaganda. Nosotros vemos día con día cuando tenemos acceso a los canales de televisión, los que ustedes quieran, los radiodifundidos, bueno, pues que se exceden en la parte de publicidad y uno no sabe si ese es el programa y el otro, ¿cómo se llama?, es el comercial. Digo, esto pasa, entonces tiene que haber un balance en la programación, tiene que haber una vigilancia y un control del Estado en cuanto a lo que es la publicidad. Tenemos una ley de salud que dice en la mañana no debe de haber publicidad relacionada con bebidas alcohólicas. Lo que son cigarros, ustedes saben que lo eliminaron del Código de Salud. Pero la parte de alcohol, pues nosotros lo vemos que son los grandes promotores de los partidos de fútbol y estamos hablando de horarios que son horarios para niños fundamentalmente. Hablo de los partidos que se juegan antes de las 8 de la noche. Entonces hay que entender, hay que ejercer las medidas de control del Estado para ver que la parte de publicidad cumpla con la normatividad que señala el texto constitucional y estimo que la ley secundaria así habla de decirlo. Bueno, aquí viene la parte de democratización de un medio masivo de comunicación. Dice que la ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica operativa
de decisión y de gestión que tendrá por objeto promover el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Esto ha sido muy criticado desde antes de la modificación de la Constitución, ha sido muy criticado por las empresas concesionarias de medios masivos de radiodifusión, porque dicen, oye, porque el Estado va a entrar a competir y puede tener publicidad y entonces una competencia desleal. Bueno, la regla es, y ustedes lo pueden ver en el 27 constitucional, es el 6º párrafo creo, pueden ver que la excepción es que el Estado no opere sus bienes. La regla es que el Estado opere sus bienes como es el espectro radioeléctrico y la excepción es que los concesione. Se invirtió la regla, se concesionan y entonces el Estado cuando quiere salir con un canal, todos saltan, se van a Gobernación, hay presiones, etcétera, y total ese canal, que no voy a decir el nombre, se vuelve un canal que opera una de las dos cadenas de televisión. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado? Bueno, yo establezco un organismo público descentralizado y yo le voy a dar todos los medios para que cumpla con la función social. La función social no es privativa de un organismo del Estado, es una obligación del Estado vigilar que las empresas concesionarias cumplan con la función social que les imponen los artículos 4 y 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esto va a tener una gran repercusión porque tenemos ahí un organismo que opera a nivel nacional, no recuerdo cuántas frecuencias, pero las va a asumir para continuar con la prestación de estos servicios. Esto se va a salir un poco del contexto de que si debe de ser o no una concesión. Están hablando de un organismo descentralizado, se está hablando de un agente económico y legalmente viene a ser como tal un ente que va a entrar en competencia con los que ya están establecidos. Pero esta es una política de Estado para permear a nivel nacional, en los distintos estados, en la población, y se maneja un término que parece aquí en la Constitución extraño, porque se dice, bueno, pues en materia de radiodifusión estamos hablando de usuarios. No, aquí ya se maneja el término de audiencia. Tiene una connotación distinta. Nosotros hablamos del público que está escuchando, el público que está viendo. Aquí se maneja en materia de radiodifusión audiencia. Es un concepto nuevo, pero importante. Luego tenemos una modificación, me voy a ir a las más importantes, no porque el séptimo no sea importante, va con relación al sexto. El 27 les comentaba yo a ustedes que la excepción, yo soy dueño de los bienes de dominio público, el espacio en donde se propagan las ondas electromagnéticas, por ejemplo, de los mares, yo soy el dueño, yo tengo la propiedad originaria, así lo considera el párrafo primero del artículo 27 constitucional. Entonces yo exploto directamente mis bienes y la concesión debiera ser la excepción. Bueno, esto no varió mucho, pero lo que varió y que sí es importante mencionarlo es que se señala: en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Este es el texto casi original, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces aquí volvemos a una cuestión que vale la pena que todos estudiemos cuando nos estamos refiriendo a los órganos autónomos. Entonces los estamos disociando del Ejecutivo Federal. Aquí se dice que las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones no las va a tener el secretario de Comunicaciones y Transportes, no la va a otorgar, esta atribución no la va a tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Esto es muy importante, vamos a ver cómo funciona, porque se deja a la Secretaría de Comunicaciones para que emita únicamente una opinión de carácter técnico. Bueno, el 28, las modificaciones al 28 constitucional que yo comentaba, no me voy a referir a ellas solamente en un apartado. Esto se refiere a cuestiones de competencia económica. ¿Qué es lo importante para las cuestiones de telecomunicaciones? Ustedes recuerdan que la vigente ley de competencia económica considera todas las actividades en las que el Estado puede otorgar concesiones, todas las actividades. Bueno, pues para ser congruente y dar la posibilidad de que un mismo órgano otorgue las concesiones, vea su cumplimiento, se aboque a las cuestiones de competencia económica, o sea, a la actual Comisión de Competencia Económica se le quitó casi la mitad de su trabajo. No por ello quiero decir que cuestiones relacionadas con gas, con las tortillerías, las embotelladoras, etcétera, no sean funciones importantes que deba de ver la Comisión Federal de Competencia, pero quiero decirles que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones este cambio sí es verdaderamente importante, porque el artículo 63 decía, pues la Secretaría deberá mandarle o someterle a la Comisión de Competencia que declare si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado. Entonces iba el asunto, venía y terminaba en un tribunal. Entonces, ¿dónde están las resoluciones? Que me digan, no, pues Televisa, Televisión Azteca, Telmex, Movistar, Telcel, Radio Móvil Dipsa, son empresas que concentran una actividad. Yo primero lo tengo que declarar. Para decir que tienen poder sustancial en un mercado lo tengo que declarar. Entonces ya se lo dejan al IFETEL. Y al dejárselo al IFETEL, bueno, ella va a tener que decir, este agente económico tiene poder sustancial en el mercado. Y por lo tanto yo le voy a imponer regulación específica. Una de ellas, señala la vigente ley, es en materia de tarifas, de información, de calidad. Son las tres que señala. Son muy relativas y nada de lo que se hizo tuvo éxito. Todos los amparos fueron ganados por quienes los promovieron. Todavía hay algunos en los escritorios de algunos jueces, porque verdaderamente hay abogados muy talentosos. En un juicio de amparo pues sacan un abanico de juicios aquí ante la Procuraduría y lo voy a acusar en todas partes, y los asuntos se van con el tiempo y no se solucionan. Y se solucionan, viene una resolución que no es favorable para México. Si el particular tiene derecho a lo que está pidiendo, así se debe de resolver. Pero aquí va más allá la ley, la ley secundaria, pero la Constitución va más allá. Si declara a un agente con poder sustancial en el mercado, entonces le va a decir que parte de su red, vamos a hablar de, no me gusta ponerle nombre y apellidos, vamos a hablar de Teléfonos de México. Pues estás en todas partes y tienes poder sustancial y en terminación de llamadas como todas las telefónicas, tienes que dar recursos esenciales para que todos participen, y como no quieres, yo te declaro que tienes poder sustancial en el mercado y por lo tanto te voy a obligar a que alguno de tus activos salgan. Aquí sí se cuidó el constituyente, porque no va a aplicar un ejecutivo mercantil y decir, ahorita la partes y seguimos el juicio. No, primero seguimos el juicio y luego vemos si la resolución es de que deba disociar determinada parte de sus activos. Esto es muy importante, ahí sí no, el constituyente no se equivocó. Antes de ejecutar tengo que escuchar. Bueno, vamos a ver otra cuestión importante, esto es económica. El instituto notificará al secretario del ramo, prueba su determinación para otorgar una concesión, quien podrá emitir una opinión técnica. Eso es lo que le dejaron al secretario de Comunicaciones y Transportes, aparte de la cuestión satelital de nuestros satélites MEXSAT. Pero si vemos, el Ejecutivo no se reservó casi nada
una parte muy importante que se reservó es el establecimiento de políticas públicas. Esto no puede quedar en manos de un órgano autónomo. Tiene que obedecer a un plan nacional de desarrollo, tiene que obedecer a planes sectoriales, a planes institucionales y a una política del Estado. Y esto sí, afortunadamente, se lo reservó el Ejecutivo Federal. Bueno, en la parte de concesiones del espectro, esto no es una novedad. Pero esto responde a algo que generaron muchos amparos en las licitaciones 20 y 21, en donde participó fundamentalmente Nextel, Televisa. Y si ustedes recuerdan, se fueron con muchos juicios promovidos por algún otro agente económico para que no pudiera entrar al mercado Nextel con servicios de acceso inalámbrico. Por eso les jalan las orejas a nivel de la Constitución. Aquí si te acaba tu derecho es un amparo indirecto, no hay suspensión, no crean que me gusta, no hay suspensión, pero sí quiero que haya resultados en favor de los mexicanos. Si hay competencia, y no hablo de sana competencia como habla la ley de telecomunicaciones, sino una competencia que evite el poner barreras de entrada a la libre concurrencia, esa competencia en sentido estricto sí debiera ser sana. O sea, los amparos servían, ya no, para poner barreras de entrada a nuevos competidores. Entonces, la parte de competencia se cuida mucho en la Constitución. Otra parte fundamental que manejan las reformas es que el Estado se va a convertir, obviamente, en un agente económico. ¿Por qué? Porque va a operar la banda de 700 megahercios. Ustedes recuerdan que con la transición digital de la televisión analógica a la digital, bueno, van a quedar disponibles, y de hecho ya van en un 40% de avance, disponibles las frecuencias analógicas. Entonces, estas frecuencias analógicas están en la banda de 700 megahercios. Esta banda, a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el reglamento de radiocomunicaciones de este organismo del que México es parte muy activa, y cualquier país que no lo sea, pues no va a tener las opciones de tener espectro ni posiciones orbitales. Está destinada a servicios de acceso inalámbrico. Entonces el Estado se va a volver un competidor, y si es un competidor se va a tener que ajustar necesariamente a las reglas que le aplicamos a cualquier agente económico. Esta es una realidad. La concesión de CFE, de Red Pública de Telecomunicaciones, se cede integralmente, dice así la Constitución, a Telecomunicaciones de México para que la opere. Le quita toda la parte que se refiere al soporte que tiene la provisión de electricidad, de energía eléctrica, el equipo, líneas, etcétera y demás. Pero es una red muy atractiva. Entonces, yo le preguntaba hoy en la mañana, porque es una duda que he tenido, a un amigo muy experto dentro de la Agencia Espacial. Se habla de redes de acceso pasivo y activo. Las de activo no me queda la menor duda, son aquellas que están prestando servicios de telecomunicaciones. Es una fibra alumbrada, no es una fibra oscura. Y le dije, entonces, ¿qué es una red pasiva? Bueno, es la red que no llega al usuario final. Entonces, si no llega al usuario final y siendo una red de acceso, va a ser una red disponible para los concesionarios que sí pueden llegar al usuario final para prestar los servicios que tengan concesionados. Llega a un detalle la Constitución que no es dable. ¿Cómo puedo yo? Bueno, ya se puso. Dice, el IFETEL será competente para resolver las cesiones de derechos de las concesiones. Digo, la Constitución da para más cosas y se lo pone de manera explícita. ¿Pero por qué lo pone de esta manera? Pues porque de forma recurrente el particular concesionario se ha quejado de que la autoridad no le resuelve bien y que la autoridad se cuelga 2, 3 años para autorizar una cesión de derechos en donde se puso en riesgo la inversión. Entonces le está otorgando atribuciones específicas que debieran de estar en una ley secundaria.
Un procedimiento de enajenación de acciones, por favor, eso lo pongo en una ley secundaria. Cuando la ley secundaria no me ayuda, se lo pongo en la concesión, que me lo pueden objetar, pero entonces yo gobierno te digo, pues no te doy la concesión si no me las aceptas y me haces toda una recepción muy formal de que estás de acuerdo con todo, lo cual no obviaba los juicios de amparo. Yo puedo poner una leyenda de que recibí de conformidad, pero al final del camino presentaba un juicio de amparo y obviamente tenían éxito. Yo podría seguir hablándoles sobre las reformas, ya me excedí un poco en el tiempo, pero quiero dar oportunidad a que dialoguemos, a aprender algo de ustedes, de lo mucho que saben, porque en la administración pública hay muchos expertos. En telecomunicaciones también, pero no tantos. Uno de ellos es el maestro Valdés, que me da mucho gusto de que siga en el tema. Trabajamos juntos mucho tiempo. Finalmente, desde mi punto de vista, estas reformas eran necesarias. Yo no hubiera tocado la puerta del constituyente para que modificara la Constitución para cuestiones realmente casuísticas. Si la ley es general y abstracta, imagínese la Constitución, cuál es su naturaleza. Entonces, ¿por qué te lo puse aquí en la Constitución? Porque aquí ya estoy determinando mi política de Estado, no para proteger al concesionario o al usuario integralmente, porque aquí sí hace un énfasis fundamental en la protección a los usuarios, sino para que México crezca en el sector de las telecomunicaciones, para evitar las barreras de entrada, para poner orden en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Qué ha pasado con las reformas a la ley de radio y televisión del 11 de abril del 2006? No se han otorgado concesiones, hay refrendos, pero no concesiones. Y la ley estaba tan perversamente mal que si ustedes se introducen al tema de la Suprema Corte de Justicia, van a ver cuántas adecuaciones y modificaciones le hizo para que fuera entendible y aceptable. Pero aún así, a esta fecha, no están 2 cadenas de televisión a la vista. Aquí tiene la Constitución, tiene un plazo el IFETEL para sacar las bases. Y yo les dejo que piensen un poco. Si es necesario que tengamos otras 2 cadenas de televisión, ¿por qué no dar la opción a que haya concesiones regionales o concesiones de gente de local en televisión? 2 cadenas no es una solución para la competencia. Yo pienso que con el tiempo vamos a ver si verdaderamente va a haber un equilibrio, va a haber un respeto a los contenidos. Y en materia de contenidos hay una solución muy importante que me comentaba el maestro Valdés. Aquí una petición de quienes proveen servicios de televisión restringida es que se hiciera accesible el Max Offer y el Max Carry. ¿A qué se refiere el Max Offer? Bueno, a que los concesionarios de estaciones de radio y de televisión son emisiones radiodifundidas, que lo único que necesita uno es tener un aparato receptor, son gratuitas. Esta es una definición de UIT, no sé cómo la vamos a aterrizar en las leyes secundarias. Entonces, dice, pues yo quiero pasarlos, pero sé que la ley de derechos de autor me da a mí la prerrogativa, que soy el titular de los derechos de propiedad intelectual, obviamente, de que yo tengo la opción de darte permiso vía un contrato, una licencia, para que tú puedas utilizar mis canales radiodifundidos. Y también te puedo cobrar. Esto dice por ahí del 140 a 144 de la Ley Federal de Derechos de Autor, señala esto, es un derecho del dueño de la señal de dar la opción o no. Entonces, aquí en la Constitución se resuelve de manera casuística la obligación de que los dueños de las señales las den de manera gratuita. Esta gratuidad se terminará una vez que haya competencia en esta materia.
No sé cómo vayan a venir las reformas, pero está el texto constitucional. Y yo, concesionario de cable o de televisión restringida por satélite, tengo la obligación de pasar las señales radiodifundidas y no me vas a cobrar. Quiero que lean la reforma, es muy interesante. El tiempo pues se nos fue, pero me hubiera gustado platicar un poco más y pues estoy a sus órdenes. Este instituto de telecomunicaciones tiene el ánimo de poner orden en el sector. ¿Cuál serían los mecanismos en cuanto a sanciones? La Comisión de Competencia hoy, cuando detecta una práctica monopólica absoluta o relativa, pues impone una sanción de hasta el 2% a la empresa que sea. Pero en este sentido, ¿cuál sería el mecanismo en este sector? Una de las grandes quejas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es que no podían poner orden en el sector porque no les habían dado dientes, textualmente lo decían y salía en el periódico. ¿Cuáles son los dientes? No, pues que nos den la facultad de aplicar las sanciones. Entonces, este es recuerden ustedes en las modificaciones del 11 de abril de 2006, bueno, se le dieron una serie de facultades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pero no le dieron la facultad de sancionar. Entonces, se hacía una verificación o una inspección por la COFETEL, así la voy a denominar, se otorgaban 5 días para presentar pruebas y defensas, la COFETEL la revisaba, etcétera, y pasaba 1 año, 2 años o 3 años o hasta 5, o no las mandaban, o si cuando las mandaban a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Dirección General de Políticas que tenía, bueno, actualmente todavía tiene la facultad de sancionar, bueno, ella le tocaba aplicar las sanciones, pero ¿qué es lo que pasaba en la realidad? Había caducidad, había prescripción. Entonces, quería retomar, porque lo ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para hacer efectiva la aplicación de una sanción, iniciaba de nueva cuenta un procedimiento, y el procedimiento ya estaba iniciado, ya estaba agotado con pruebas y defensas, y lo único que faltaba era emitir una resolución. Si después de 5 años yo se la mando a la Secretaría, pues obviamente yo particular le digo, ya prescribió tu derecho. Oye, tú tenías, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tanto tiempo para resolver, ya caducó también tu derecho. Entonces, hoy en día, sí la IFETEL, por virtud de la Constitución, y lo vamos a ver en las leyes secundarias, pues va a tener la posibilidad de aplicar las sanciones. Una sanción que sí es muy representativa es en materia de competencia, como lo comentaba, si se declara a un operador con poder sustancial en el mercado, bueno, pues entonces va a tener que vender alguna parte de sus activos, no sé cómo le van a hacer, su red, de dividirla, etcétera, para nivelar la competencia. Esto va a ser muy interesante que lo veamos, pero hablando de sanciones, esa es la única que se maneja en competencia económica y en las reformas.